le sacan foto y lo suben cada solución a la correspondiente pregunta, ¿ya? Inge, dentro del formulario hay que subir la imagen, ¿verdad? Sí, O sí, en la dentro en parte de el tarea. formulario. No, no, en el formulario debe estar la solución, jóvenes. Entonces, bien, para el lunes, si trabaja con megas, entonces resuelve una buena cantidad de crédito para sus megas, para que no le falle el internet. Si está en una red Wi-Fi, hable con sus familiares para que en ese horario del examen no lo utilicen mucho la red Wi-Fi y toda la velocidad esté para ustedes disponible para que puedan subirlo, ¿ya? Tomen en cuenta de que la velocidad de subida es más lento que la velocidad de bajada, así que mejor si tiene mayor velocidad, mejor si usted solo está utilizando el internet. También, una vez que resuelva su examen, cuando ya tenga la solución de una pregunta, ya súbalo al Classroom y no espere hasta hasta los últimos minutos para subir sus soluciones, porque la mayoría va a ser lo mismo, hay muchos en este grupo de Física 2, entonces lo van a saturar la velocidad de subida y va a ser más lento. El flujo de datos se va a congestionar, entonces para evitar eso, ya lo más antes posible vaya subiendo sus soluciones. Ok, jóvenes, todos esos Inge, detallitos tomen en cuenta. Sí, dime. eh, ¿va a ser con cámara? Disculpe, esa era mi duda. Es que como los que estamos con celular, Sí, no, para no, sacar no va la a ser foto. con cámara porque somos bastante y se va a congestionar. Igual antes les decía así con cámara, pero lo que resultaba al final era que se congestionaba el internet, el flujo de datos era bastante lento, entonces para evitar eso, sin cámara este examen va a ser. Ya veremos cómo sale y de acuerdo a eso vamos a ir. Inge, una pregunta más. ¿Los ejercicios salen solo de la guía o hay que estudiar de algún otro libro, por ejemplo, del Semansky? Sí, los de la guía salen también del Semansky. Hay ejercicios que son del Semansky, los de la guía de ejercicios, y uno de los mejores libros base también es el Semansky, ¿no? Entonces, para complementar la teoría puede estudiar del Semansky también. Es un buen libro. Ingeniero, Sí, entonces va a subir un link para cada pregunta al Classroom y ahí vamos a tener que subirlo al mismo Classroom, las resoluciones. el formulario va a estar en el Classroom, pero sus soluciones deben estar en el formulario, ¿ya? En el formulario deben estar, no, no en el Classroom, en el formulario. Pronto. ¿Va a haber preguntas teóricas? No sé, todavía no lo he diseñado el examen, es probable, es una opción también, sí, puede ser, pero más que todo va a haber ejercicios, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan, jóvenes, tal vez? El tiempo de duración del examen. ¿Cuánto va a durar el examen? La duración del examen, 1 hora y media, todo lo que dura la clase, ¿ya? ¿Había otra pregunta por ahí? Una pregunta, Inge. Muy buenas Disculpe. tardes. En caso que pueda fallar el envío del examen, ¿puede haber otra opción para enviar por WhatsApp o algún a su... No, 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 solo del formulario, por eso les digo, jóvenes, que tengan todas las previsiones para ese día, ¿no? Si falla alguno de sus dispositivos, si falla su laptop, por ejemplo, entonces tengan listo su celular para que suban el examen, que esté bien cargadito, cuidado que les pille algún corte de electricidad, entonces tengan bien cargadito su celular o su laptop para que puedan subir sin problemas. Entonces, todas esas previsiones tomen, jóvenes. Ya no se olviden comprar créditos si trabaja con megas, cuidado que se le termine. Eh, igual en su red Wi-Fi, ¿no? Todo esto vean los jóvenes porque, como les he dicho, solo del formulario va a valer, ya solo del formulario, nada más. Bien, ¿alguna otra pregunta? Disculpe, Inge, aproximadamente, como más o menos, ¿cuántos ejercicios va a haber en el examen?
como siempre los exámenes los doy con 5 preguntas. 5 preguntas. Muy bien. Sí. Gracias, Inge. Bien, entonces, bien, resolveremos este ejercicio más jóvenes de elasticidad y luego les doy una tareita, ¿ok? Bien, empezamos jóvenes, comparto entonces mi pantalla. Bien, empecemos el ejercicio número 43 de la guía de ejercicio. Considera una pirámide de base circular con masa M, diámetro en la base D y una altura sin deformar H. Inge no está compartiendo. Así que... No se ve su pantalla, ingeniero. Perdón, a ver. ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Nada? Ahora sí, ingeniero. Muy bien. Bien. Considera una pirámide de base circular con masa M, diámetro en la base D, y una altura sin deformar H. Si la pirámide tiene un módulo de Young-Y, determine la deformación bajo su propio peso. Bien, entonces tenemos esta pirámide. Su altura es H cuando no hay deformación, cuando no se ha deformado bajo su propio peso, ¿no? Si no hubiera deformación, esta sería su altura. En la base tiene un diámetro de mayúscula. Hay que determinar su deformación bajo su propio peso. Entonces hay que identificar en este caso cuál es la fuerza deformadora, que como teníamos el caso de las hojitas de papel amontonadas, es lo mismo en este caso, ¿ya? Es decir, la fuerza deformadora sería la fuerza normal, en este caso también. Entonces, haremos un diagrama de fuerzas para que se quede claro, y la fuerza deformadora, en este caso, como es la normal, va a depender, dependiendo en qué punto queremos calcular esa fuerza normal, va a ser variable, y debido a eso también la deformación va a ser variable. Y aún también consideramos de que el área transversal, esa fuerza normal va a ser vertical, y el área transversal a esa fuerza, la que es perpendicular, es una circunferencia en la base, ¿no? Y esa área de la circunferencia va cambiando a medida que subimos en esta pirámide, ¿no? Entonces, tanto la fuerza normal como el área transversal son variables en este sistema. La fuerza deformadora y el área transversal son variables. Bien, entonces determinaremos esas cantidades físicas. ¿Cómo cambia la fuerza normal? Entonces, a una altura Y, este es el origen de coordenadas, ahí lo estamos poniendo en la base de la pirámide y en su centro. Ahí está el origen de coordenadas, por supuesto, Y positivo hacia arriba y X positivo a la derecha. Entonces, a una altura Y, vamos a hacer el diagrama de fuerzas. Vamos a considerar todo ese volumen de la pirámide por encima de esta línea horizontal roja discontinua. Por encima de eso vamos a considerar este elemento y hacer diagrama de fuerzas ahí. Por supuesto, ese pedazo de la pirámide por encima de esa división tiene su peso y tiene la fuerza de contacto. Su peso lo vamos a llamar M', ya, M'. La masa M' es la masa debido a este pedacito de la pirámide de la parte superior, por encima de esta línea divisoria. Por lo tanto, si se dan cuenta, también hay una fuerza de contacto con el pedazo de pirámide que está en esta base. No es como hacer un corte, es hacer un corte en esta parte, y si lo ponemos encima, ese pedazo que terminó por la parte superior va a ejercer una fuerza de contacto, en este caso una fuerza normal, con toda esta parte inferior. No, por supuesto, la parte inferior, si hacemos diagrama de fuerzas, en la parte inferior
esta misma fuerza normal se repite en el mismo punto y en dirección opuesta, y esa es la encargada de comprimir a toda la pirámide al final. No, esa fuerza normal, por supuesto, es más grande en la base y en la parte superior es más pequeña, es cero ya prácticamente en el pico. Entonces, esa ecuación veremos de la fuerza normal con la que va variando. Entonces, como nos dicen que la base de la pirámide tiene un diámetro D, como estamos poniendo acá justamente en su centro, de su base, el origen de coordenadas, desde el centro hasta el extremo de la pirámide sería la mitad del diámetro, que es el radio. Por sumatoria de fuerzas igual a 0, sumatoria de fuerzas en este pedacito donde hemos diagramado las fuerzas, vemos que la normal menos ese peso de ese pedacito es igual a 0, por lo tanto la normal es igual a ese peso, m'G. M' hay que determinarlo cuánto es, de ahí vamos a sacar justamente la relación con lo que varía la fuerza normal, y eso lo determinamos a través de la definición de la densidad. La densidad es masa sobre volumen, la masa de toda la pirámide dividida entre el volumen de toda la pirámide. Ese mismo resultado hallamos, por ejemplo, si medimos la masa de este pedacito de pirámide, la que está pintada de negro, ¿no?, por encima de la línea divisoria, y dividido entre ese mismo volumen, hallamos el mismo resultado, la misma densidad, ¿no? Entonces, trabajando con estas dos igualdades, despejamos M' de ahí, en mayúsculas sobre la masa total de toda la pirámide entre el volumen de toda la pirámide y el volumen B' pasó a multiplicar. El volumen B' es el volumen de este pedacito de pirámide nomás, por encima de esta línea divisoria, esta línea discontinua. Bien, despejamos. Entonces, lo que debemos determinar son los volúmenes. Volumen de toda la pirámide y volumen B'. Podemos utilizar una fórmula de una pirámide de base circular. También se puede deducir esa fórmula igual. ¿Ya? Entonces, vamos a deducir esa fórmula para practicar un poquito también lo que es cálculo 2. Entonces, como vamos a tomar un elemento diferencial. En un elemento diferencial las cantidades físicas son constantes, son las mismas, ¿no? Entonces, ese elemento que estamos tomando, ese elemento diferencial, es tan pequeño que no da espacio a que las cantidades físicas puedan variar. Entonces, a una cierta altura Y, estamos tomando un disquito, es como ser un corte transversal en la pirámide, y ese corte nos va a salir como una moneda, un disco, ¿no? Ese disco va a tener un radio X, que justamente Y y X están relacionados, y va a tener un grosor diferencial de Y, por el sistema de coordenadas que estamos manejando. El volumen de este disquito va a ser simplemente esta área, el área de esta circunferencia, que es pi x cuadrado, como tiene radio x, el área de una circunferencia, pi por el radio al cuadrado, en este caso el radio es x, por su altura. En este caso su altura es un diferencial de y. Integramos los límites de integración para y, van a ser desde la base, y en la base y es 0, un segundito, en la base y es 0, y sumamos todos esos elementos diferenciales, todos esos disquitos que está formando esta pirámide, hasta el último punto, hasta cuando y es h, la altura total h. Ya están los límites de integración, resolvemos la integral, pero en este caso, pi al ser una constante sale de la integral, y x no, x es variable, ¿no? A pesar de que no es la variable integral, acá la variable integral es y, pero x está relacionada con y. ¿Y cómo está relacionada? Con la ecuación de esta línea recta. Ya, esta línea recta, que es, ahí no dibujo muy bien, que es el contorno de la pirámide que tenemos acá. Ese contorno está definido por la ecuación de la línea recta, la cual relaciona x con y. Ya, entonces, esa ecuación de esa línea recta hay que determinar, que tiene como resultado este de acá. Bien, algo parecido habíamos hecho antes. La ecuación de una línea recta es de esa forma, de forma general. M es la pendiente y B es el valor de y cuando x es 0, ¿no? Entonces, en el caso de B es h, porque el valor, recuerden, es esta línea recta. A ver, con otro colorcito lo podemos hacer. Es una línea recta que es el contorno de esta pirámide, ¿no? Algo así. Bien, tengo un mal pulso, no sé muy bien, pero se entiende, ¿no? La ecuación de esa línea recta. Entonces, cuando x es 0, entonces estamos en este punto,
Y ese es el valor de B, que justamente es la altura de la pirámide, h. Es decir, cuando x es 0, y vale h, ¿no? Entonces B es h. La pendiente es negativa, porque es de esta inclinación, una inclinación descendiente tiene la línea recta. Por ejemplo, si la recta fuera de esta naturaleza, tendría pendiente positiva, ¿no? Es ascendente. Bueno, en este caso, esta línea recta se trata de esa forma, por lo tanto, le determinamos la ecuación, la pendiente de esta línea recta, que por supuesto va a ser negativa. Ya tenemos un triángulo rectángulo para calcular la pendiente. Todo esto sería delta de y, y toda la base de acá sería delta de x, ¿no? Se nota que ahí hay un triángulo rectángulo, todo eso. Delta de y sería h, ¿no? La pendiente es delta de y sobre delta de x. Delta de y es h, y delta de x es el radio, la base, o de medios, ¿no? Por eso acá la pendiente delta de y, que es h, y delta de x, que es 0. Por la naturaleza descendiente que tiene acá, por eso pendiente negativa, en este caso. La pendiente negativa. Bien, es la ecuación de la línea recta, directamente lo hemos planteado, no hemos entrado en muchos detalles por ahí. Utilizamos entonces esta ecuación. Una opción es despejar x de esta ecuación y reemplazarlo acá, en esta ecuación. Pero más sencillo, en este caso, es reemplazar el diferencial de y. Entonces, en esta ecuación de la línea recta, lo que vamos a hacer es derivar y respecto de x. Entonces, esa derivada tenemos de esta forma, ¿no? Derivando y un poco acá, haciendo en detalle, derivada de y respecto de x, se distribuye en esta derivada, entonces menos h sobre r sería derivada de x respecto de x1 más derivada de h respecto de x0, ¿no? Porque h es una constante, 0. Y este diferencial de x pasó a multiplicar, ¿no? Está en el denominador acá, pasó al numerador al otro lado de la igualdad, por eso diferencial de x. Entonces hemos derivado y respecto de x, y de ahí sacamos el diferencial de y para reemplazarlo en este diferencial de acá, ¿no? Entonces vamos a reemplazar este diferencial de y se va a volver, lo vamos a reemplazar por todo esto, y la integral va a ser ahora respecto a x, diferencial de x. Entonces x va a ser la variable integral, y como ya tenemos acá x, va a ser mucho más sencillo por ese lado. Y por supuesto, como la variable va a ser x e integrar, hay que cambiar los límites de integración. Estos límites de 0 a h están definidos para y. Entonces, como vamos a cambiar el límite de integración va a ser respecto a x, entonces cambiamos esos límites de integración también para x, ¿no? Es una opción. Un segundo. Y eso lo podemos hacer justamente también con la ecuación de la línea recta. Entonces, cuando y es 0, ¿cuánto será x? Entonces, en esta ecuación de la línea recta, reemplazamos y igual a 0 y despejamos x. Entonces, si y es 0, acá directamente lo podemos hacer, o bueno, acá al ladito lo voy a decir, luego lo borro. Entonces, y es 0 menos h sobre r x más h. Este más h pasa al otro lado, menos h, hace estar, menos h sobre r x, menos con menos positivo, h con h se simplifican, por lo tanto, x es igual a r. Entonces, cuando y es 0, x es 0. Entonces, este límite va a cambiar, como vamos a cambiar el diferencial de y a un diferencial de x, entonces el límite de integración para x va a ser r, en vez de 0. Y de la misma manera hacemos con el límite superior, en h. Entonces, en esta ecuación de la línea recta, en vez de y, reemplazamos h. Entonces vamos a tener h en vez de y igual menos h sobre r x más h. Entonces h tenemos acá, se simplifican, 0, este más h pasa al otro lado a restar, h menos h 0, entonces 0 igual menos h sobre r por x. R que está dividiendo pasa a multiplicar, 0 por r, 0. H que está multiplicando pasa a dividir, 0 dividido entre h, 0. Entonces x es 0. Cuando y es h, x es 0. Entonces esos son el cambio que va a haber en los límites de integración también, para que estén definidos en base a x. Y eso está en esta siguiente presentación. Entonces ahí está. Entonces en vez de todo esto era el diferencial de y.
Entonces, en vez del diferencial de y menos h sobre r por diferencial de x, ¿no? Ahí está. Y hemos cambiado luego los límites de interacción, que ya lo he explicado hace rato, ¿no? En vez de h0 y en vez de 0, r. Es así como varían los límites para x, para la integral x. Menos h sobre r y pi, al ser constantes, salen de la integral e integramos x cuadrado. Eso es x cubo sobre 3. Reemplazamos los límites de interacción, límite superior menos límite inferior. El límite superior en esta integral de acá sería 0 cubo sobre 3, eso es 0, menos el límite inferior, r cubo sobre 3, ¿no? Esto es 0. Por eso directamente menos r cubo sobre 3 acá, reemplazando los límites de interacción. Menos con menos da más, h por r cubo con este r del denominador se simplifican, por eso un r cuadrado acá en el numerador, pi h r cuadrado sobre 3. Bien, ese es el volumen de esta pirámide de base circular, ¿no? En este caso en función del radio lo hemos anotado, que eso lo podemos llevar al diámetro también fácilmente. Bien, por lo tanto, M' sería de esta forma, ¿no? Acá tenemos el volumen total. Es el volumen total, volveremos a esta expresión. De acá estamos continuando, ya que conocemos el volumen B, que también seguramente en internet hay fórmulas del volumen de una pirámide de base circular, ¿no? Pero igual, en este caso lo hemos demostrado para que esté también esta información un poco más completa, ¿no? Entonces, en esa formulita hemos trabajado masa sobre volumen, ahí está el volumen B, pi h r cuadrado sobre 3, y acá tenemos el volumen B', ¿no? M sobre B por B', el volumen de este pedazo de pirámide por encima de esta línea divisoria, horizontal, línea roja discontinua, ¿no? Por encima, el volumen de la pirámide por encima de esta línea discontinua roja. Bien, también es la misma pirámide, tiene la misma forma de la pirámide que hemos encontrado, solo en este caso, esta es su altura. Esa altura había que considerar. Y en la base, ¿cuál es el radio? En la base el radio es x. Este sería el radio de esta pirámide por encima de esta línea discontinua, y esta sería su altura. ¿Ya? Este es el radio que vamos a anotar, x, y su altura, ¿cuánto sería? La resta entre h menos y. No tiene la misma forma, solo que su altura de esta pirámide de acá, su altura es h menos y. ¿Y cuánto es su radio en la base? Es x. ¿No? Ese x va variando a medida que y va variando también. Cuando y es 0, ese x es r mayúscula. Y cuando y es h, ese x es 0. No se nota, ¿no? Entonces, su radio en la base, x. Entonces, la misma formulita hemos aplicado acá para B'. ¿No? Entonces, tenemos de esta forma, para B', h, habíamos visto que es h menos y. Entonces, pi por h menos y, por eso. Bueno, debería ponerlo h mayúscula, ¿no? Que aquí hay un error, esto debería ser h mayúscula. Sí, hay que corregir. Entonces, la altura de esa pirámide por encima de esa línea discontinua roja, su altura es h menos y. Está h menos y. Acá solo que le puse h minúscula, me equivoqué. Por el radio al cuadrado de esa pirámide encima de esta línea divisoria, el radio en su base es x. Por eso acá x al cuadrado. Entonces ahí está. Eso es, ¿no? Es decir, toda esta parte de acá representa el volumen B, el volumen de toda la pirámide, y este representa B', el volumen de la pirámide por encima de esa línea discontinua roja. De esa forma lo he reemplazado. Solo que acá hay que hacer la corrección de que esto es h mayúscula. Muy bien, entonces eso reemplazamos en la normal. De la sumatoria de fuerzas, la normal era igual a m'g. Entonces M', la masa prima de ese pedacito de pirámide que hemos tomado, los reemplazamos acá. Y tenemos finalmente la expresión para la normal. ¿No? Por lo tanto, la normal es, todo esto es que es M', acá seguimos con el error, esto es H mayúscula, por la gravedad, M'G. Ahí está, entonces la normal varía en función de Y, ¿no? De cuánto sea Y, y también en función de X, y Y y X que están relacionados por la ecuación de esa línea recta.
¿no? Entonces la normal varía en función de y x, que al final hablan de lo mismo porque x se puede expresar en función de y lo mismo que y puede expresarse en función de x. Ya está la fuerza deformadora, ya está identificado y ya está con su ecuación con la cual va variando. Bien, esa fuerza deformadora la reemplazamos en la ecuación del módulo de elasticidad para compresión, ¿no? Fuerza sobre área igual a módulo de ion delta L sobre L, todo eso negativo porque se trata de compresión claramente. Entonces la fuerza deformadora es la normal, reemplazamos en esa ecuación, y el área transversal, ¿no? Pero esta ecuación, ¿dónde lo aplicamos? En el disco que habíamos hecho la sección transversal para calcular el volumen, en este disco de acá. Aquí vamos a aplicar esa fórmula de deformación longitudinal por compresión, porque en este disquito es donde todas esas cantidades físicas son uniformes. Y luego, para conocer la deformación total de la pirámide bajo su propio peso, integramos la deformación de todos esos elementos diferenciales. Entonces, ahí está el disquito. Ahí está aplicándose esta fuerza normal por compresión. Entonces, en este disquito aplicamos la fórmula que había anotado antes, ¿no? Donde la fuerza deformadora era la normal, y la normal es m'G, todo esto es m'G. Todo eso representa M', multiplicado por la gravedad. Esa es la normal, ¿no? M' por G. Y eso está dividido entre el área transversal, A. ¿No? Este disquito tiene un área transversal, el área de esa circunferencia. Igual, menos el módulo de Young, como este disquito es del mismo material de la pirámide, entonces Young, su longitud inicial paralela a la fuerza deformadora es diferencial de y de forma proporcional, antes ya lo hemos visto, si la longitud inicial es tan pequeña, es un diferencial, entonces la deformación también va a ser aún mucho más pequeña, tanto que es un diferencial. Entonces, diferencial también. Despejamos el diferencial de delta dl para conocer la deformación. Entonces, el área transversal de este disquito es el área de una circunferencia, y el área de una circunferencia es pi por el radio al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado, y sucede que este disquito tiene un radio x. Entonces, pi por x al cuadrado. ¿No? Entonces, ahí está el área. Pi x cuadrado. Bien, de esa forma lo hemos anotado porque en este caso tenemos la ventaja y la suerte de que x se va a simplificar. X cuadrado con x cuadrado se simplifica y no es una variable que va a molestar, ¿no? Bien, entonces despejamos, módulo de ion está multiplicando, pasa a dividir, el diferencial de y está en el denominador, pasa al numerador, al otro lado de la igualdad, por lo tanto la deformación sería de esta forma, ¿no? Todo es lo mismo, h menos y, acá recién corregimos, ¿no? El que estaba h minúscula, ya lo hemos cambiado por h mayúscula, recién corregido. Bien, todo es lo mismo, solo que las x se han simplificado, ¿no? El módulo de ion acá está dividiendo y el diferencial de y acá. Integramos. Como teníamos la pirámide y acá estaba el origen de coordenadas en su base, entonces la integral como es en y, entonces tiene que ir obviamente desde 0 y sumamos todos los elementos diferenciales hasta h, hasta completar la altura de esta pirámide de base circular. Todas estas cantidades salen como constantes, ¿no? M, G, ion, H, R cuadrado y pi, y H menos Y se quedaría dentro de la integral. La integral se distribuye en esta resta, entonces la integral sería HY menos, de la primera integral, menos, integramos Y cuadrado sobre 2. Entonces HY menos Y cuadrado sobre 2. Reemplazamos los límites de integración, el límite superior menos el límite inferior. En el límite inferior no hay ninguna contribución, porque h por y, entonces h por 0, 0. 0 al cuadrado sobre 2, 0, entonces no hay nada acá, ¿no? Solo el límite superior. H por y, entonces h por h cuadrado. Por eso tenemos el h cuadrado acá. Factorizamos ese h cuadrado que tenemos en el numerador, pero antes podemos hacer la simplificación, ¿no? 1h cuadrado si quieren, menos 1 medio h cuadrado, entonces esto es h cuadrado sobre 2. H cuadrado sobre 2 está acá. Este cuadrado se simplifica con este h del denominador y nos queda mgh young, 2 veces young, r cuadrado pi. Como la mitad del diámetro es el radio, por lo tanto sería lo mismo, solo que en vez del radio de cuadrado sobre 4.
¿no? Como está elevado al cuadrado, entonces d cuadrado sobre 4 sería, sobre 4. Entonces, como acá hay un 2, y acá vamos a tener un 4, se simplifica con ese 2 y el 4, entonces en el denominador del denominador quedaría un 2. Por medios extremos, ese 2 terminaría estando en el numerador. Bien, y esa sería la deformación de esta pirámide bajo su propio peso. Bueno, en este caso no sale negativo, está bien, porque este negativo ¿qué implica? Que la deformación es por compresión, perdón, que la deformación es por compresión, es decir, su altura se va reduciendo. Su altura se reduce. Ahora, si nos hubiera salido positivo, eso implicaría que su altura se incrementa, ¿no? Su deformación longitudinal es para incrementar. En este caso, claramente sabemos que se va a comprimir, terminó saliendo negativo. Esto implica que su altura final es menor que su altura inicial, ¿no? De esa forma, esto solo puede salir negativo, por compresión. Bien, esa sería la respuesta. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta o alguna observación en este ejercicio? Ingeniero, Disculpe. ¿podría poner la otra diapositiva, por favor? Ok. ¿La anterior o más atrás tal vez? No, esa está bien. ¿Ya? Inge, sobre la normal cuando hizo en el diagrama, no sé si lo puedo explicar, me estoy confundiendo, es que en el disco está al revés. Ya, en el disco lo hemos puesto de esta forma, ¿no? Bien, Sí. acá. La normal está hacia arriba, ¿no? Lo borraremos todo para que se noten. Entonces, la normal está hacia arriba. No, eso es porque hemos hecho diagrama de fuerzas en este de acá. En esa pirámide por encima de la división de esta línea roja horizontal, discontinua, ¿no? Hemos aislado ese pedacito de pirámide y allí hemos diagramado las fuerzas. Es decir, a ver acá, sí, vamos a borrar un poco eso. Entonces, aislamos este pedacito de pirámide, ¿no? Hemos aislado, entonces acá estamos dibujando esa parte superior nomás, esta parte inferior no. Entonces, ahí en esta pirámide aislada es donde hemos diagramado todas las fuerzas. Por supuesto, tiene su peso, M'G, y hay una fuerza de contacto de su base con este otro pedazo de la pirámide que queda en la parte inferior. N, ahí está, ¿no? Ahora, la normal en el disco que he dibujado es por compresión, ¿no? Eso es porque esta pirámide, el diagrama que hemos hecho es para la pirámide que está por encima de esta línea divisoria. Ahora, ¿qué tal si hacemos diagrama de fuerzas para el pedazo de pirámide que está por debajo de esa línea de fuerza? Entonces, esta pirámide seguramente tendrá su peso, etcétera. Eso no es lo importante, pero lo importante es la fuerza normal. Entonces, en la base está apoyada en la superficie del suelo esta pirámide, por lo tanto, experimenta una fuerza normal, normal prima lo vamos a llamar, y esta normal, acá por acá arriba está esta pirámide, ¿no? Este pedacito de la parte superior está acá arriba, y está en contacto con el pedazo de pirámide que está en la parte inferior. Esta misma normal, por lo tanto, se repite en ese mismo punto, este pedacito de pirámide que hemos dibujado está acá, ahí está. Entonces, esta misma normal se repite en el mismo punto, solo que en dirección opuesta, ¿no? La normal. Entonces, claramente podemos ver acá que esa fuerza normal es la encargada de comprimir. Podemos acomodar un poquito los vectores, ¿no? Manteniendo su dirección y su magnitud. Entonces, esa normal viene acá. Y esa normal que habíamos puesto acá arriba, N', entonces, como si viniera acá. Entonces, esa es la fuerza que está causando la compresión en la pirámide, ¿no? Entonces, es variable, obviamente. En esta parte inferior tiene un valor y en esta parte superior tiene otro valor, esa fuerza normal compresora. No podemos aplicarle a toda la pirámide esta fuerza normal porque va variando. Entonces, ¿dónde no varía? Cuando es un disco. Entonces, hemos tomado en ese mismo punto un pedacito bien pequeño con una altura diferencial de Y. Entonces, en este disquito es que hemos aplicado la fórmula de deformación longitudinal, ¿no? Y ese está acá. Ese disquito hemos dibujado. ¿No? Entonces se entiende, ¿no? Que la normal era por compresión. Y este disquito es tan delgadito que de un punto a otro la fuerza normal es prácticamente la misma, ¿no? Entonces, Y
es tan pequeña el cambio en Y que la fuerza normal tampoco cambia. Ahora, si Y es muy grande, entonces es tan grande que la normal sí cambia, ¿no? En este caso, por ejemplo, es Y bastante grande, de un extremo al otro extremo. En la parte inferior de este pedacito de pirámide es N' y en la parte superior es N. Cambia. Entonces, Y es tan grande que cambia. Pero como N depende de y eso lo hemos visto en la siguiente diapositiva, donde está justamente acá, N depende de Y, ¿no? Depende de cuánto sea y X, por supuesto, también depende de Y con la ecuación de la línea recta. Entonces va a ir cambiando en función de eso la normal. Entonces, ese cambio en Y lo estamos considerando bien chiquitito, bien chiquitito. Entonces, de tal forma que la normal, si hacemos una altura de Y tan pequeñita que es un diferencial de Y, entonces en este punto la normal es la misma y en este punto esa normal también es la misma porque es tan delgadito que prácticamente estamos en el mismo punto y la normal es la misma, ¿no? Es tan delgadito ese disco que la normal es la misma. Entonces en este caso sí podemos aplicar esa fórmula de deformación longitudinal por compresión, ¿no? Como lo hemos tomado acá. Bien, ¿se entiende esa explicación? En la normal, por ahí más o menos iba o tal vez me he desviado. No, Inge, está bien. Gracias. Listo. Bien, ¿alguna otra pregunta más, jóvenes? ¿O alguna observación, tal vez? Querían ver esta de acá. Igual, les voy a dejar esta presentación en el Classroom, en la sección de presentaciones. Ahí voy dejando todas las presentaciones en PDF, ¿ok? Muy bien. Bien, jóvenes, entonces, con eso ya están listos para resolver problemas de elasticidad. Entonces vayan resolviendo los ejercicios de la guía, jóvenes, para entrenarse. Si hay alguna pregunta respecto a algún ejercicio, también me preguntan y lo aclaramos las dudas, ¿ya? Bien, les dejo una tareita. El ejercicio, no me acuerdo qué ejercicio es. Bien, pero lo voy a publicar en el Classroom. No me acuerdo. Es pero por tensión, ¿ya? Por deformación longitudinal por tensión en el de la guía. Creo que es el ejercicio número 2 o 3 más o menos. Es una varillita vertical y una esfera en su parte inferior. Igual lo voy a publicar en el Classroom Perecito Jóvenes. ¿Ok? Para mañana. ¿Están de acuerdo? Sí, Inge. Sí, Ingeniero. ¿Y la grabación la va a subir hoy día, Inge?